Estamos al comienzo de esta segunda parte. Estaba regulada por tres fenómenos, o el equilibrio de tres fenómenos: el crecimiento de la célula, la división de la célula y la muerte de una célula. Usualmente, cuando una célula se vuelve cancerosa, lo que está dañado es la muerte celular. Cuando la muerte celular se desequilibra en el proceso de proliferación, ocurre el cáncer, o se observan las células cancerosas, ¿cierto? La mayoría de los cánceres, como se puede ver en la imagen del panel de la parte izquierda, arriba, provienen de una célula anormal única, que también está con colores bastante intuitivos, la célula que está en naranja, ¿cierto? Sin embargo, una sola mutación no es suficiente para causar cáncer y, como se pueden dar cuenta, esta célula comienza a acumular mutaciones. Después de una división celular tiene 2 mutaciones, después de una siguiente división tiene 3 mutaciones, hasta convertirse en un tumor maligno, ¿cierto? La diferencia entre un cáncer benigno o maligno es su capacidad de invadir tejidos circundantes. ¿A qué me refiero con esto? Si se pueden dar cuenta, la primera célula que está mutada se dividió, ¿cierto? Entró en división celular y logró generar células hijas. Eso fue porque la división celular y la muerte de la célula tuvo un desequilibrio en el proceso. Al haberse dividido fue acumulando mutaciones, pero en este punto todavía es un cáncer benigno porque sigue dentro del mismo tejido, en este caso el tejido epitelial. Cuando es capaz de invadir otros tejidos, que es lo que se observa en el último panel, este tumor se vuelve maligno y el cáncer se vuelve maligno. A eso se refiere esa parte de invadir el tejido circundante, cuando sale del epitelio en este caso. ¿Ok? A raíz de esta imagen podemos ver que las células cancerosas, a diferencia de las células sanas, tienen características o propiedades bastante especiales que le permiten crecer sin un control. La primera de ellas es que prolifera en ausencia de una señal externa, que creo que es lo que aparece en la siguiente imagen. Si se pueden dar cuenta, este receptor que antes se activaba con una señal externa, ahora está activo constantemente en ausencia de la señal fuera de la célula, ¿cierto? Entonces, prolifera en ausencia de una señal externa. Además, las células cancerosas tienen una propiedad que se conoce como inhibición por contacto. ¿Esto qué significa? Cuando las células se chocan con otras células, literalmente de forma física, chocan con otras células, dejan de dividirse. Sin embargo, las células cancerosas tienen la capacidad de, al chocar con otras células, seguir dividiéndose. Entonces comienzan a crecer hacia arriba en vez de expandirse hacia los lados. Y por eso también presentan la capacidad de invadir tejidos circundantes y todas estas capacidades que ya comentamos. Entonces, pierden su inhibición por contacto. Y además tienen un potencial ilimitado para dividirse, o se reconocen como células inmortales porque sus puntos de control en el ciclo celular, que bien comentamos al comienzo de toda esta clase, están dañados, ¿sí? Entonces tienen una capacidad, un potencial proliferativo infinito. ¿Ok? Esas son 3 características bastante importantes de las células cancerosas. Y probablemente estas últimas 3 diapositivas que quedan de clase son las más importantes de esta clase, así que les voy a pedir que presten bastante atención porque no es sencillo entender esto, pero en el cáncer o en la mayoría de los tipos de cáncer existen 2 tipos de genes principales. El primero de ellos es el protoncogene. Un protoncogene, como bien sale en su definición ahí, es un gen que codifica para proteínas que promueven la proliferación celular. ¿Qué proteínas son las que promueven la proliferación celular? Receptores de membrana que van a recibir una señal externa, ¿sí? Entonces, usualmente los protoncogenes dan paso a proteínas que participan del reconocimiento de señales externas. ¿Ok? Cuando este protoncogen se vuelve maligno o se vuelve
presente en un cáncer cuando se convierte en un oncogen. Un oncogen es la forma mutada del protoncogen que va a dar paso a proteínas que están activas en ausencia de señal, que es lo que aparece en la tercera imagen, ¿sí? Independiente de que haya una señal externa o no, el receptor está siempre activo, ¿okay? Esto puede ocurrir por múltiples factores que pueden promover que un protoncogen se convierta en oncogen, dentro de ellos que haya una delesión en la secuencia del material genético, que haya una mutación en la regulación de la transcripción de este gen, que haya una amplificación exagerada del gen o que haya un reordenamiento de cromosomas. Esas funciones no son tan importantes, lo importante es que sepan y conozcan las definiciones de protoncogen, oncogen y sus respectivas diferencias, ¿okay? Otro gen clave en este proceso, en el contexto del cáncer, son los genes supresores de tumores. Un gen supresor de tumor es un gen que codifica para proteínas que regulan el progreso del ciclo celular. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el retinoblastoma o la proteína RB o la proteína P53 que les comenté muy al comienzo de esta parte, en que respondía y hacía que se detuviese el ciclo, que las células entraran en senescencia o decidieran entrar en una muerte celular programada, ¿cierto? Pero básicamente estos genes supresores de tumores son proteínas que responden frente al daño. Señales hiperproliferativas, daño en el DNA, acortamiento de los telómeros o hipoxia, que es falta de oxígeno. Frente a esos fenómenos que van a generar un daño en las células, los genes supresores de tumores se activan. Cuando estos genes presentan una mutación que altera el equilibrio de proliferación y muerte celular, hacen que las células dañadas proliferen en exceso, crezcan sin control, generando que se promueva las células cancerígenas, invadan otros tejidos, metástasis y todo lo que el cáncer conlleva, ¿okay? Entonces, dos genes claves. Y aquí viene una parte bastante importante. Estas dos clases presentan características en relación a si el riesgo de cáncer se produce por un exceso de actividad o una falla en la actividad del respectivo grupo genético. ¿A qué me refiero con esto? Los protoncogenes, los protoncogenes usualmente para estar activos necesitan que ocurra una mutación dominante. Y los genes supresores de tumores, para estar activos, necesitan que ocurra una mutación recesiva. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, según las funciones que tienen estas genes claves en el cáncer, quiero que me comenten si cuando yo tengo un protoncogen, tener un protoncogen, ¿es algo bueno o es algo malo? Bueno. Es bueno, ¿cierto? Entonces vamos a poner que es algo bueno. Cuando el protoncogen se convierte en oncogen, ¿es algo bueno o es algo malo? Malo. Perfecto. A ver, malo. Bastante malo. Nosotros, como nuestro organismo está formado por células diploides, vamos a tener un cromosoma materno y un cromosoma paterno, ¿cierto? Y supongamos que nuestro protoncogen está en esta secuencia, en este alelo, ¿cierto? Entonces tenemos un alelo protoncogen materno y un alelo protoncogen paterno. Si es que el alelo materno está mutado, tener un protoncogen es algo bueno. Cuando el protoncogen está bien, la célula prolifera, ¿cierto? ¿Por qué que el protoncogen se convierta en oncogen es algo malo? ¿Qué le pasa a la célula? Mantiene la proteína siempre activada. Mantiene la proteína siempre activada. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Si la célula, cuando era protoncogen, proliferaba, cuando la célula tiene un oncogen, tiene un exceso de proliferación. Y dijimos que los excesos de señal, exceso de proliferación eran dañinos, ¿cierto? Bien. Entonces, en este contexto,
se dice que los protoncogenes, cuando mutan a un oncogen, se ocurre una ganancia de función. Ganancia de función. Esa ganancia de función, ¿es algo bueno o es algo malo? Claramente es algo malo, pero es ganancia de función, porque antes mi célula proliferaba, ahora prolifera más. Tiene un exceso de proliferación. Y solamente requiero que uno de los alelos esté mutado para que ocurra la ganancia de función. Es por eso que es una mutación dominante. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? ¿No? Cuando lo voy a hacer con... ¿Se acuerdan de algo de Mendel? ¿Genética de Mendel? ¿No? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto, ¿cierto? Eso es un homocigoto dominante, un heterocigoto, homocigoto recesivo, ¿cierto? Sí. Entonces, supongamos que el mutante, esto es mi condición protoncogénica, ¿cierto? Cuando yo tengo una mutación, la A minúscula se va a convertir en A mayúscula y va a predominar el fenotipo o el genotipo dominante, ¿cierto? Entonces una mutación dominante. ¿Se entiende eso? Y si están mutados ambos genes, va a ser una mutación doblemente dominante, ¿sí? Perfecto. Entonces por eso se dice que la mutación de protoncogen a oncogen es una mutación dominante, ¿ok? Espero eso se haya entendido. Y es una ganancia de función porque si antes mi célula proliferaba, ahora va a proliferar el doble. Va a ser un exceso de proliferación. Y eso en el contexto del cáncer es algo malo. Ahora, con mi gen supresor de tumor, lo voy a escribir un poco más acá. Gen supresor. Que esté funcionando bien mi gen supresor es algo bueno, ¿cierto? Cuando mi gen supresor está mutado, la vamos a poner mutado acá abajo, es algo malo. Bien, lo mismo, voy a usar este mismo dibujo para no dibujarlo de nuevo, pero cuando yo tengo un gen supresor mutado en uno de los alelos, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es algo dañino? ¿Voy a perder la función completa del gen supresor de tumor? ¿O no? No, ¿por qué? Porque si esto está mutado, aquí no hay gen supresor de tumor. No hay supresor. Pero sin embargo, en este contexto de ejemplo, mi alelo paterno puede compensar esa señal, porque aquí sí hay supresor. ¿Cierto? Entonces yo requiero que la mutación, en el caso de los genes supresores de tumores, esté presente en ambos cromosomas. Y de esa forma, la mutación asociada a los genes supresores de tumores es una mutación recesiva. Una pregunta. Dame un segundo para terminar la explicación. Usando este mismo ejemplo entonces, pero para el otro lado. Estos son supresores. Cuando yo tengo una mutación en un supresor, sigue estando mi fenotipo dominante o mi genotipo dominante, entonces sigo teniendo supresor. Sin embargo, cuando yo tengo la mutación en ambos alelos, esto es un supresor, no hay supresor, entonces es un carácter recesivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Necesito que quede claro. ¿Sí? Con énfasis. Ya, genial. Entonces, dame un segundo para terminar la explicación. Entonces, cuando yo estoy en el contexto de protoncogen-oncogen, solamente necesito una mutación única. Solo una mutación para que ocurra el fenómeno de dominante y que se lleve a cabo el proceso de exceso de proliferación. Sin embargo, en los genes supresores de tumores yo necesito una serie de mutaciones. Voy a poner un grupo de mutaciones.
Más de una, es para demostrar que es más de una. Entonces necesito un grupo de mutaciones, varias mutaciones, para poder tener este fenotipo recesivo en que mis genes supresores de tumores sean incapaces de generar su efecto. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Genial. Ahora sí las dudas. Para este tipo de mutaciones, donde puede mutar solo uno de los genes recesivos, ¿podría ser que uno de los padres, por ejemplo, de